¿Cuántos tienen paz? How many do you have peace? Aleluya. Pero en esta hora, aunque usted tenga paz en algún momento, Today, even if you have peace, va a llegar momento que no va a estar en paz. there's a moment where you're not going to have peace. Entonces en esta hora vamos a hablar cómo encontrar paz So en tiempos difíciles. we're going to talk about how to find peace in troublesome times. Porque cuando llegan tiempos difíciles nos Because- encontramos y ahora qué hago. Because when there's hard times, we say, what am I going to do now? Y no encontramos paz. And we don't find peace. Porque todo lo vemos patas arriba. Because we see everything upside down. Todo lo vemos que está mal. We see everything that's Entonces en wrong. esta hora, si usted está en paz, So if you have peace right now, va a aprender cómo estar en paz aún en medio de la turbulencia. you're going to learn how to find peace even in turbulence. Por eso vemos la palabra del Señor aquí en Filipenses. That's why the word in Philippians says, Dice, por nada estéis afanosos, don't be worried for si no nothing. sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God Con acción de gracias. with thanksgiving. Y dice el versículo 7, And 7 says, y la paz de Dios, the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, which surpasses all understanding, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. will guard your hearts and your minds in Veo que la Christ palabra dice, Jesus. por nada estéis It afanosos. says, don't be anxious for anything. Que dice que el Señor, Because it says that the Lord, dice la paz de Dios the peace of the Lord, te guardará. Guardará Will tus guard you. pensamientos, will guard your mind, guardará tu mente will guard your y tu mind corazón. and your heart. Yo no sé cuántos quieren que Dios los guarde, I don't know how many of you want the Lord to guard you, que su mente no cambie cuando esté en medio de circunstancias difíciles. that your mind may not change in troublesome times, Cuando esté en momentos que ya diga ya no puedo where there's times they say, I can't no more. y pueda sentir que el Señor le dice, pero yo puedo. But you will feel the Lord say that He can. Porque dice la palabra que Él te da esa paz Because it says that He will give you that peace en tu pensamiento, in your mind, en tu corazón. in your heart. Esa paz viene de Él. That peace comes from God. Inventar tiempos difíciles Even through hard times, desestabiliza nuestra paz. it takes Tal away vez our tú puedes peace. estar en paz en este momento, You might have peace right now, pero de repente, de un momento a otro, but suddenly viene, por ejemplo, una enfermedad que no tiene cura. there comes a sickness. ¿Cómo vas a enfrentar ese momento difícil? How are you gonna fight that time? ¿Vas a seguir con la misma paz Are you gonna still have peace, o te vas a preocupar por lo que está pasando? or are you gonna worry for what's happening? O viene una guerra Or a war comes, y vas a quedarte igual are you gonna stay the same con esa paz with that peace, o vas a empezar a preocuparte? or are you gonna start to worry? ¿Cuál es la situación o cómo vas a enfrentar esa situación? How are you gonna fight that situation? El Señor nos llama a enfrentarla con paz. The Lord calls us to fight it with peace. Pero ¿cómo vamos a hacer para tener paz en medio de la tormenta? But how are we gonna be able to have peace in the middle of the storm? ¿Verdad? Con el Señor todo se puede. With the Lord, anything is possible. Por eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. That's why it says that peace that surpasses all Podemos ver en la understanding. palabra del Señor, por ejemplo, José. We talk about Joseph. Todos conocemos la historia de José. We know about Joseph, Vemos que José pasa una y otra dificultad. that he goes through many hardships. Primero intentan matarlo, They first try to kill him. lo venden como esclavo, They sell him as a slave. lo meten a la cárcel, They put him in jail. pero no vemos But we don't que su see. pensamiento cambia hacia Dios. We don't see his mind changing towards the ¿Por Lord. qué? Why? Porque Dios Because the Lord estaba guardando sus was pensamientos guarding y his su mind corazón and his heart, a pesar de lo que estaba pasando. even through what he was going through. ¿A cuál de nosotros pasaríamos de la misma manera Who of us si empezamos a pasar lo que José pasó? who would do the same thing? ¿Qué if harías we tú went si through viniera alguien e what intentara Joseph went matarte? through?
someone came and tried to kill ¿seguirías you, con tu pensamiento igual hacia Dios would you still keep your same thoughts o tu towards the pensamiento Lord, cambiaría? or will your thoughts change? Si tu pensamiento cambiaría es porque la paz de Dios If your thoughts change, todavía it's no because está the peace contigo. of the Lord is not todavía no with estás con Él, you. You are not with Him. todavía estás alejado de Él. You are still far from Him. José no importó que primero quisiera matar, él no dijo, ¿y dónde está Dios para ayudarme? Joseph did not say, Él where's the Lord to sabía help que me? Dios lo iba a ayudar. He knew that the No Lord was going to necesitaba help him. pensar dónde está Dios. He didn't have Él to ask, sabía where que is the Dios lo iba a Lord? rescatar. He knew the Lord would rescue him. Luego lo venden como esclavo. After they saw him as a José no slave, dice, ¿dónde está Dios? Ahora me venden, viviendo una vida bien, ahora me venden como esclavo. Joseph didn't say, why am I being Él no sold dijo as a eso, ¿por slave? qué? Porque la Why? paz de Dios estaba guardándolo. Because the peace Él of the Lord sabía was que Dios lo iba a guarding him. guardar aunque estuviera pasando He turbulencia. knew the peace was going to guard him Entró a even la through cárcel. troublesome times. He goes to jail. Tampoco vemos que él diga, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Cuántos de nosotros He diríamos lo doesn't mismo? say, why am I in jail? ¿Cuántos no dirían, ¿por qué estoy en la cárcel? Many of us would say, Le he why am I in servido a Dios jail? por meses, I have served por the Lord años, for months, y for ahora me years, deja pasar esta cárcel. and now I'm in O jail. dirías, gracias Señor, Or you should say, thank porque you, Lord, este es el camino because this is the que tú way estás usando para llevarme a algo mejor. that you're using ¿Cuál sería tu to take me to a pensamiento? better place. Pero dice la palabra del Señor que Él guardará tu pensamiento y tu And the word says corazón. that He will guard Pero your cuando, mind and your heart cuando tú camines con Él. when you walk with Him. Por eso José, su pensamiento no cambió. That's why Joseph, A his pesar mind de did lo que not estaba change. pasando, Even through what he was su going through, pensamiento, José, era que Dios tenía algo especial para él. Joseph knew that the Lord had Si something lo iban a special matar, for no him. importaba, él decía, Dios tiene algo para mí. He said, the Él Lord no has se something fijaba en for que me. lo iban a matar. Él se fijaba en lo que Dios tenía para él. He knew, Cuando tú he pongas la focused mirada what the en Lord had Dios, for him. en lo que Él tiene para ti, When you focus on what en the vez Lord de lo has que está for you, pasando a tu alrededor, no matter what's going Dios around va a you, cuidarte. the Lord's Dios going va to a take care cuidar of tu you, pensamiento, The Lord's gonna take tu care of your mente y tu mind. corazón, your heart, para que sigas de pie, so you may para que stand, llegues al camino donde Dios te va a llevar. so you may go where the Lord wants to Pero you to take you. necesitamos hacer algo We have to do para que eso something suceda. for that to Porque yo happen. te puedo decir, bueno, sí, creo en Dios, And you cree may en say, Dios y "I todo believe in the sucederá. Lord, No, anything como will hablamos el happen." domingo pasado, Like we talked about tienes last que hacer Sunday, algo you have to do something para poder for it. caminar con esa paz. You have to do something to be able to Yo no sé walk cuántos with saben peace. cuál es uno de los primeros puntos para poder vivir en paz, aunque pase turbulencia. What's the first step to walk in peace? Es buscar a Dios en oración. It's to seek the Lord in prayer. Buscar a Dios en oración es el primer paso Seek para the Lord in poder empezar a conectarte con Dios. To be able to connect yourself with the Lord. Para que esa conexión con Dios For that connection to happen with the Lord. empiece a transformar tu pensamiento. It starts to change your mind. Pero no queda ahí, porque me vas a decir, But it doesn't yo ya stop there. oro, You could say, ya I already busco a prayed. Dios. I already look for the Lord. Vemos a Jesús We see Jesus en Lucas 22:41. in Luke 41, Dice la palabra del 22. Señor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Luke 22:41. He said, he parted away Y puesto de rodillas oró. and he knelt down and prayed. En ese versículo dice que él estaba en el huerto del Getsemaní. He was in the Cuando era el Gethsemane. momento, cuando él iba, ya estaba llegando al momento que iba a ser crucificado. When it was about time for Jesus to be crucified, Entonces él, ¿qué hace? what does he do? Para poder tener paz aún en ese momento difícil, To be able to have peace through that hard él time. no estaba pidiendo He wasn't asking para que Dios lo librara. for the Lord to free him. Él estaba pidiendo He fuerzas was asking for para ese strength momento difícil que estaba for the pasando. hardship that he was going through. Vemos que dice diciendo, We see that it says, Padre, Father, si quieres pasa de mí esta copa, if you want, let this cup pass, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. but don't let my will be done but yours. Vemos que él no está pidiendo ser librado de lo que va a venir. Jesus is not asking to be free Está from what's to diciendo come. que se haga tu voluntad. He's telling the Lord to do his will. ¿Cómo vas a hacer tú cuando estés pasando ese momento difícil? What are you going to do when you're going through that hard ¿Vas a time? decir al Señor, quita eso que está de enfrente de mí, eso que viene? ¿O vas a decir, Señor, haz tu voluntad? Are you going to ask the Lord
do your Si dejas will, que Dios haga su voluntad, Dios va a hacer lo mejor para ti. if you let the Lord do His will in your life, He'll do the best Pero for ¿qué you. pasó? Por eso But what lo primero es happens? buscar a Dios en oración. First is seek the Lord in prayer. Cuando Jesús viene When Jesus comes en Getsemaní y ora a Dios in the Gethsemane y garden dice, hágase tu voluntad. and prays to the Lord and says, do your ¿Cuántos saben will. qué pasó después de eso? Do you know what happens next? Dice la palabra del Señor The word of the Lord says que se le apareció un ángel that an angel came para confortarlo. to comfort Jesus. Así que la oración que tú hagas, So the prayer that you make, no creas que se va a quedar en el aire. don't think it's just going to stay in the air. Cuando tú empiezas a orar a Dios When you start praying to the Lord y decir, Señor, haz tu voluntad. and say, Lord, do your will. Cuando estás pasando ese momento difícil, When you're going through that hard entonces time, Él va a mandar un ángel. He will send an Él va a estar angel. a tu lado He will be right para next to you confortarte, to comfort you, para darte to fuerzas. strengthen you. Tal vez no te va a librar del horno de fuego, Maybe He's not going to pero Él va a free estar you from contigo the en el fire horno de furnace, fuego. but He'll be with you in Tal the vez no fire te va a librar furnace. del momento difícil, Maybe He's not going to take pero Él va a estar away the hard contigo time, en but el He'll momento be with difícil. you through the hard times. Entonces la oración So prayer es el primer punto para empezar is the first step a to caminar start, en paz start walking en in medio de la peace tormenta, through the en storm, medio de la circunstancia difícil. through hardships. Entonces Jesús vemos cuando Él va, So we see Jesus goes. Él sabía que iba a ser crucificado, He knew that He was going Él to be sabía lo que le sacrificed. venía. He knew that Él what no was fue y coming. oró y dijo, Señor, quita esto de mí. And He didn't say, Lord, take it away Dijo, from voy me. al Señor, He said, I'll go to the Lord, pero que se haga la voluntad de Dios. but let it do the Lord's will. Y al momento de la oración, Dios manda un ángel para que lo ayude. And when He's praying, Un an ángel angel para que esté comes dándole to help fuerzas, him, para que to le dé strengthen him. fuerzas. Entonces la oración So prayer es el primer paso que tienes que dar is the first step to take para empezar a caminar en paz en medio de la tormenta. to start walking in peace through the Y storm. Jesús, And Jesus, si te das cuenta, donde empieza el versículo 41, if you notice, it says in verse 41, Él oró fervientemente. Él no oró pasivamente. Dice, oró fervientemente, que el versículo después dice que aún sudaba gotas como de sangre. and it said that he would ¿Por qué sweat sudaba? Porque drops estaba like blood. fervientemente orando a Dios. because he was fiercely Entonces no te praying. canses de orar. So don't get No te tired canses of de praying. buscar a Dios en oración. Don't get tired of Que no seeking the Lord importa in lo que prayer. venga, No matter what may come. Dios te va a librar en medio de ese problema, de esa circunstancia difícil. Dios va a estar ahí. The Lord will be there. Así que no dejes de orar, Señor, cuando veas la tormenta. Don't stop seeking the Lord. Porque tal vez no te va a sacar de la tormenta, Because pero he en might ese not momento take you Dios from va a the llegar storm, but para he will be darte there to fuerzas strengthen you y para que tu pensamiento and for your mind no cambie. to not change. Entonces debes caminar con Dios. So you should Pero la walk primera with the Lord. cosa que debes hacer, buscarlo en oración. But the first thing is to seek ¿Qué Him in haces tú prayer. cuando ves el problema? What do you do when you see the problem? La mayoría buscamos a Dios. Most of us seek the Lord. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos nuestra oración delante de Dios? But how do we pray in front of the Lord? Ves el problema venir y ¿qué haces? ¿Vas a decirle al Señor, haz tu voluntad? You see the problem ¿O vas a come, decir al Señor, quita esto de mí? and do you tell the Lord, take it away from me? David, David, cuando se enfrentó al gigante, when he faced Goliath, David no le dijo a Dios, quita al gigante de enfrente. David Él didn't dijo, tell Jehová de los Goliath away. ejércitos va conmigo y este gigante va a caer. and he said, the Lord of, Pero muchas veces, ¿qué pasa? but a lot of Pedimos times, what a Dios que happens? quite el gigante. We ask the Lord to take away Pedimos a the Dios Goliath. que quite de enfermedad. We ask the Lord to take Si away the David sickness. But Le David, pide a Dios que quite el gigante, but if David asked no the Lord hubiera to llegado a take ser Goliath rey. away, he could not have porque been king. estaba pidiéndole a Dios que él quitara lo que había enfrente y Dios tenía que mostrarle a él que él tenía que tener paz aunque hubiera un gigante enfrente y decir yo me enfrento a ese gigante. And the Lord was teaching David to have peace even Pero facing muchas a giant. veces But a lot of times pedimos a Dios que Dios lo haga y nosotros nos sentamos a ver cuándo lo hace Dios, we want a we ver ask qué the hace Lord to do Dios. something. No actúas, And we just- no hay acción en nuestra vida, no hacemos We just nada sit porque there. suceda, nos quedamos esperando.
we stay waiting. Entonces no importa lo que pase, But it doesn't matter what happened. lo primero que debe hacer para tener paz es buscar a Dios en oración. The first thing that you should do is, Y Dios va a Pray. proveer, and the Lord will provide. Dios va a cuidar, The Lord will guard. Dios va a estar contigo. The Lord will be Elías with you. Elijah, un día se enfrenta a 400 profetas de Baal. he faces off 400 ¿Por qué prophets no of le tuvo Baal. miedo a 400 hombres? Why was he not scared? Porque Dios estaba con él. Because the Él Lord tenía was una with him. conexión de oración con Dios siempre. He had a connection Entonces of por prayer eso with the su Lord mente no all the decía, time. son 400 contra uno. He didn't No. say it's 400 against Él no one. le importó y no dijo, yo solito, mándame otros Dios para que me ayuden. He didn't No say, Lord, pidió send more eso. people to help me. ¿Por qué? Porque Why? sabía Because que he Dios knew estaba con él. That the Lord was with him. Sabía que Dios estaba con él. He knew that Elías the Lord was with him. recibió ayuda de Dios. And Elijah received Se help enfrentó from a the los Lord. 400 He profetas faced off the 400. y los mató a And los he killed them all. 400. Cuando estaba allá en la cueva, When he was in the cave, Dios proveyó para él. the Lord provided Dios for usó un cuervo Elijah. para que le llevara de comer. He used a crow. No pierdas la paz cuando veas un momento difícil. Don't lose Porque ese peace momento when you difícil, see muchas a veces hardship. Dios Because a lot of times, guiándote, it's the Lord guiding you. guiándote a ese lugar donde Dios te va a Guiding you to llevar, that time. o al milagro. There, where the Lord will take you. Otro punto que debes seguir para estar en paz con Dios. Another point is Empezamos con la oración, we start with prayer, pero si oras y oras, but if you only pray and pray, no va a funcionar solo la oración. it's not only going to work through prayer. Esa es parte It's part de que Dios te va a empezar a escuchar. that the Lord's going to start listening to you. Pero luego, ¿qué te va a dar fuerza? But what's going to strengthen ¿Qué you? te va a dar paz What's going to give you peace cuando estés en medio de la tormenta? when you are in the middle of the storm? La palabra. The Word. Tienes que meditar en la palabra, You have to meditate in the Word. escudriñar la palabra, Seek the Word. porque puedes orar You may pray y vas a ver el problema. and you will see the problem. Como no sabes la palabra But if you don't o no know the Word, escudriñas la palabra, if you don't discern the Word, vas a empezar, aunque estás orando, vas a tener miedo que te pueda pasar algo. even if you start praying, you will be Pero cuando scared escudriñas la that something palabra, might happen to you. vas a ver a hombres como José, You're going to see people como like Job, Joseph, like que ellos se Job, enfrentaron momentos that they difíciles faced hardships, y Dios estuvo con ellos. and the Lord was with them. Entonces la meditación de la palabra And through meditation of va the a Word, traerte esa paz en tu corazón, it's going to bring you that peace in your porque heart. vas a decir, You're going to say, si Dios lo hizo con José, if Joseph did Dios it with, lo hizo if con- the Lord con did Job, it with Joseph, the Lord did it Dios with lo va a Job, hacer conmigo. the Lord can do it with me. Entonces tienes que meditar en la palabra, So you have to meditate in the Word. tienes que escudriñar la palabra You have to seek the Word para tener esa paz contigo. to have that peace with you. No nada más la oración y ya, porque hay muchos It's cristianos not just prayer, que solo la oración, because there's a lot of Christians who pero just no pray, escudriñan la palabra. but they don't discern the Word. Entonces, ¿cómo vas a aprender So how are you going to learn a tener paz en tu vida to have peace si in no your life conoces lo que Dios puede hacer? if you don't know Tú what puedes the Lord orarle can a do? Dios. You can pray to the Lord, Pero solo por la oración no vas a conocer lo que Dios hace, but if con it's lo que only Dios by ha prayer, hecho y con lo que puede hacer. Pero cuando vas a la palabra, but when you empiezas go a to the ver lo que Word, Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Elías, Eliseo, David y con todos esos you're hombres. going to start seeing what the Lord did with all the men, Entonces eso te va dando fuerza and that's going to give you y strength te da paz, and peace, porque ves que al Dios que sirves because the Lord es that el you mismo serve, Dios de estos hombres que Dios estuvo con ellos. it's the same Lord that these men Entonces serve. debemos So we meditar have en la palabra. to meditate in the Word. La oración, primer Prayer. paso, pero meditar en la palabra, el segundo paso que debes dar. First step is to pray, and the second is to seek the Word. Mateo 4:4 nos dice, Matthew 4:4. el hombre no vivirá solo de pan, The man does not only live of bread, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. but from all that comes out of the Lord. Entonces, ¿qué mouth. te va a mantener con vida?
But what is going to keep Y you con alive? paz, What's gonna la give you palabra de Dios. The word of the Lord. La palabra de Dios te va a mantener con vida, The word aunque of the estés Lord will keep you pasando alive. un momento difícil. Even if you're going through hardships. La palabra de Dios mantuvo a los 3 hebreos con vida, aunque estaban en el horno de fuego. The word of the Lord kept the 3 Hebrews alive even in the fiery furnace. Entonces, la palabra tiene que estar en tu vida cada día. The word has to be in your life every day. Entonces, debemos escudriñar la palabra. So we should seek the word Cada día, every day. escudriñar la palabra. Seek the word every day. Cada día debes ir a la palabra, escudriñarla. Every day you should go and Ver seek que the Dios word. te va a enseñar hoy. What the Lord will Ver teach que you Dios te va a today. enseñar mañana. What the Lord's going to teach Cada you día, tomorrow. viendo a ver qué Dios te va a hablar. Every day seeing what the Lord will talk to you. Debemos escudriñar la palabra cada día. We should seek the word. Porque si no escudriñamos la palabra, Because if we don't seek the word, por eso morimos muchas veces. that's why we die a Oramos, lot of oramos y times. ayunamos, pero We llega el pray and momento que fast, decimos ya me cansé but there's times where we say, porque I no am veo nada de tired Dios, because I ¿Por don't qué? see nothing from the Lord. porque no conoces la palabra. Because you don't know the word. No conoces la palabra. Vemos por ejemplo, a Abraham. We see Abraham. Abraham, Dios le promete. The Lord La promises primera him. promesa que Dios le hace a Abraham: The first promise that the Lord makes haré Abraham. de ti una gran nación. I will make a great nation of you. ¿Cómo le llegó Dios? Haré de ti una gran nación. The Lord told Abraham, I will make a great nation of you. Pero Abraham hubiera sido uno de nosotros, If Abraham was like one of us, hubiera maybe, dicho, pero si ya soy un anciano, he could have said, I'm old. no tengo hijos, I don't have children. mi esposa es una anciana, My wife is no of old tenemos age as well. descendencia. We don't have offspring. ¿Cómo voy a poder tener una gran nación si How no am I tengo gonna have a descendencia? great nation? Pero él se aferró a la palabra que Dios le dio. But he trusted in the word that Abraham the se Lord gave him. aferró cuando Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Abraham. Abraham held on to dijo, the yo word. creo esa palabra, He believed the yo word. arrebato esa palabra He took y me that agarro word. esa palabra. He grabbed it. Y Abraham empezó a caminar en esa palabra, And Abraham started to walk, creyendo aún en lo in the word. imposible para el hombre, creating it, pero él iba believing in the creyendo lo impossible. posible para Dios. Entonces la palabra de Dios te mantiene con vida. So the word of the Lord keeps you La alive. palabra de Dios te va a guiar. The word of the Lord will Entonces debemos escudriñar la palabra. guide you. Abraham creyó Abraham believed por la palabra que Dios le dio. by the words that Él the no Lord creyó de gave otra him. manera por la palabra que Dios le dio. Porque en la nación que él estaba In the nation that he was in, no se conocía a Dios. people Solo didn't había idolatría. know the Lord. There were only idols. Él podía haber orado y oraba tal vez a ídolos, Maybe he did pero worship no idols, conocía a nuestro Dios. but he didn't know Cuando our él Lord. conoció a Dios, When he knew cuando our Dios Lord, viene y le da una palabra, when the Lord came cuando and tú gave vas a him conocer a word, Dios, when will you cuando know the empieces Lord? a escudriñar su When palabra, you start seeking his word, cuando empieces a oír su palabra, When you start vas a listening to his empezar a word, conocer a Dios. that's ¿Quién when es you will Dios? start knowing who the Lord is. Entonces debemos So we should meditar en la palabra cada día. meditate in the word every day, Entonces vemos and we see que el primer paso para poder that the first estar step en paz, to be in peace orar a Dios. is pray to the Lord. La oración delante de Dios. Prayer El before segundo the Lord. paso, Second step, meditar en la palabra de Dios. meditate in the word of the Lord. Pero no se queda ahí. But it also doesn't stop there, Porque muchas veces because a lot of times nosotros hacemos una cosa, we do things, pero dejamos las otras. but we leave other things. Hacemos lo que nos gusta, We do what we like, pero no lo otro. but not the other. Entonces vemos que la oración nos va a conectar con Dios. But we see that prayer connects La us to the palabra Lord, nos va a mantener con vida. and that the word keeps us Pero alive. otro punto, tienes que rodearte You have to surround yourself de personas con fe. Surround yourself with people of Rodearte de faith, personas o comunidad que tenga fe. a community that has ¿Por faith. qué? Why? Porque cuando tú te rodeas con personas que tienen fe, Because when you surround yourself with people who have cuando faith, estás pasando en el momento difícil, when you're going through hard va a times, ir y te va a dar una mano y va a decir, tú puedes hacerlo. they're going to say Tú that puedes yes, porque you Dios can está do it, contigo. because the Lord Siempre is te va a with estar you. levantando. They will always keep lifting Pero you cuando up. te rodeas de gente sin fe, But when ¿qué you va a surround pasar? yourself with
people without No vas a faith, fracasar. they're going to say, oh, you're No, going to no fail. vas a lograrlo. Oh, you're No, not no, gonna be able to y te achieve van a it. pagar la fe que tienes. Tal vez tienes un poquito de fe Maybe you have little y faith. te rodeas de gente sin fe. ¿Qué va a pasar? Te van a matar el poquito que tienes. Pero cuando tienes un poquito de fe y te juntas If con you're gente de gonna have fe, que tenga fe que Dios lo puede hacer, And tu believe fe that se the va a Lord aumentar that you can do it with the Lord, y vas a your empezar a faith ver los will milagros de increase. Dios. You're gonna start Porque en seeing vez the de miracles of menguar, the Lord. va a subir tu fe delante de Because Dios. you're going to see your faith increase. Entonces tienes que juntarte So you have to surround yourself con gente de fe. with people with faith. No te juntes con gente que esté más abajo de tu fe. Don't surround yourself with people that Sino have con less alguien que faith tenga than fe. you. Entonces debes, el tercer punto, rodearte de una comunidad So surround yourself espiritual. a spiritual Una comunidad community. espiritual. Si no, Spiritual cuando community. recuerdan de Moisés, How many of you remember Moses? Moisés tuvo una palabra de Dios, Moses had a word llevaba of the al pueblo de Lord. Israel, He was taking the Israelites out of pero hubo un Egypt. momento en el desierto But there was a time in the que desert apareció un ejército muy poderoso. that there was a great Y army. entonces todo Israel empieza a pelear So the whole contra army ese starts ejército. to- Pero dice la Israel palabra del starts Señor to fight the other que army. Moisés estaba así, levantando las manos, And that Moses had porque his Moisés hands sabía raised que Dios estaba con ellos. because he knew that the Lord Moisés no was with estaba them. peleando, él decía, estaba con paz, Dios tiene el control. Moses had peace. Pero dice la palabra del that the Lord Señor had control. que cuando Moisés se cansaba, But it said that when ¿qué Moses hacía? grew tired, Moisés bajaba las manos, and Moses porque would Moisés put down también era his igual que hands. nosotros, se cansaba. Entonces dice que él bajaba las manos, pero ¿qué pasaba cuando bajaba las But manos? what would happen when he put his hands down? Todo Israel empezaba a perder la batalla. Israel started to lose the battle. Cuando Moisés bajaba las manos, todo Israel empezaba a perder la batalla. Israel started to lose the battle. Entonces, pero dice la palabra The word says que apareció Aarón y Ur, that Aaron y al and ver lo Hur, que sucedía, seeing what would happen, Aarón vinieron, pusieron una piedra donde él estaba, Aaron, they put a le dijeron, Moisés, rock siéntate aquí. where he wasn't. He Y dice sat la on the palabra del rock. Señor And the word says que ellos vinieron, cada uno, that they agarraron each la of them, mano de Moisés they grabbed onto y la Moses' levantaron. hands, and they would lift Moses' Moisés no hands. aguantaba porque estaba cansado, Moses couldn't lift his hands. pero he había un was Aarón y tired. un Ur que But there estaban was an levantándole Aaron las and Hur manos. to lift Ellos his estaban hands. agarrando las manos que estuvieran levantadas siempre. They were lifting his hands always. Y el pueblo estaba ganando And the people porque were habían winning dos hombres que estaban levantando las manos de Moisés. because they were ¿Qué me two quiere men decir eso? lifting Moses' hands. Que tú puedes estar cansado, And what does that mean? That you may be agotado, tired, that you may be ya sin fatigued, fuerzas de servir al Señor. without strength. Pero cuando te juntas con gente espiritual, But when you surround yourself ellos with te van a dar la spiritual fuerza, people, they will te give van you a that levantar las strength. manos They will para que lift sigas your adelante, hands, that you may para que keep sigas moving ganando forward, la batalla, that you may para que no keep sigas winning the perdiendo, battle, sino sigas you don't ganando hacia adelante lose the battle, y no quedándote atrás. and keep moving forward. Entonces es importante It is important que te juntes con gente espiritual to cuando surround estamos yourself pasando with momentos spiritual difíciles. people, Porque alguien que no es espiritual, because someone that's not en vez de spiritual, levantarte las manos, se las va a bajar más. instead of Tal vez lifting your todavía las hands, tienes levantadas apenas, pero ya estás que no puedes. they're gonna put Pero va a your venir hands aquel down. que no es espiritual y va a That decir, ya person's gonna descansa, come and said, no you puedes. may rest. You can't Pero do aquel it. espiritual va a decir, But the one ya who's estás spiritual cansado, will say, yo "You te may be ayudo a tired, levantar las manos, but I'll help you yo lift te your ayudo para hands. que sigas adelante, I'll yo lift te you ayudo that para you que may no te keep quedes moving aquí, forward, para que llegues a tu propósito. that you may Yo reach your estoy aquí. purpose. Entonces es importante, You are important. importante que cuando estés pasando momentos difíciles, That when you're going through hard times, no te rodees de gente que no sea espiritual. don't surround yourself Porque of ellos people lo que that van a are not hacer, spiritual, Bajarte, because they're bajar las gonna manos. put your Y en hands vez de down, prosperar, Instead vas of a fracasar. benefiting you. Pero you're cuando te gonna fail. juntas a alguien espiritual, But if you surround te yourself vas a with levantar spiritual las people, manos they're gonna lift y your vas a hands, superar lo que sea. and you'll be able to achieve No te whatever. vas a quedar. You're Volviendo not gonna stay a behind. David. Going back to David, David, cuando vio al gigante, when David saw the giant, David era un hombre que tenía fe. David had faith. Todos le decían, ay David, tú no sirves para nada. A lot of people Todos maybe aquellos said que no eran David's espirituales, useless. si recuerdan, sus propios hermanos.
Así his que own no, brothers. cuando te digo espirituales, no me estoy refiriendo a gente que no es espiritual, a la del mundo. No, en la iglesia tenemos mucha gente que no es There's a lot espiritual. of times even people at church that are not Que en vez de spiritual. ayudarte a levantarte, te ayudan, pero a bajar más. Instead of helping you rise, Sus propios they hermanos decían, push tú eres you un down. chismoso. Tú solo vienes a llevar el chisme para ver cómo estamos escondidos. Eso le empezaron a decir. Y entonces, pero le llegó la noticia a Saúl. But they Hay un notified joven ahí que Saul dice que él se puede enfrentar a él. that there's a man who could fight Goliath. Saúl le levantó las manos a David. Saul lifted David's Porque Saúl, aunque hands, si es un muchacho, no sabe nada, pero because es la even if opción que David was young, tenemos. Es la opción que tenemos. David, tú Saul quieres said, "It's ir. the only option Vamos, we aquí have." está mi traje. and he said, David, here's my Dijo armor. David, no necesito traje, no pudo, And no David puedo. said, I don't need all Pero this tuvo el armor. apoyo de Saúl But he had para poder Saul's enfrentarse al gigante. help. Si Saúl hubiera sido como los demás, como sus hermanos, If Saul would have been like hubiera David's dicho, vos brothers, chamaco, vos güiro, vete para tu he would casa. have said, Kid, go Pero no, home. él dijo, ¿quién más? Si tú quieres hacerlo, ahí está, yo But te he ayudo, said, vámonos. No, if you want to do it, Eso I'll necesita help you. alguien And we que need esté ahí people para like that, animarte, para for apoyarte. someone to motivate ¿Y you. quién lo va a hacer? Alguien espiritual. And who's going to do it? Someone Porque that's alguien que no es spiritual. espiritual va a decir, ay no, eso está difícil. Ese virus te va a matar. Or they might say, oh, Pero that alguien que es virus is espiritual va a going to decir, kill ese you. virus, no le tengas miedo. Said, Que la palabra de "Don't Dios be scared dice, of the virus." caerán a tu lado 1000, Because the 10,000 a word tu says, diestra, mas a 1,000, ti no llegará. 10,000, Ese es alguien de I fall fe beside que you, te but va a they will not hablar reach como you. Dios habla. And that's because Te that's va a how the enseñar lo Lord que Dios speaks. dice. And he will teach you how the Lord Entonces debemos hacerlo de speaks. esa manera. And we should do it that way. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? Buscar a Dios en oración, Seek the Lord in prayer. meditar en la palabra Meditate in his y word. rodearte And de surround gente con fe. ourselves with people of faith. Vemos a Moisés, se cansaba. We see Moses that he No te grew puedes tired. cansar, nos cansamos muchas veces. You may grow tired. a Como lot of times. cristianos, no importa cuánto sirvamos al Señor, Like ya Christians. momentos que ya sentimos que no podemos. Because there's times where we feel like we Pero can't tú no te more. juntas de gente espiritual, la gente dice, bueno, tú puedes, vamos, se te levanta, aunque tú ya sientes que no, pero viene y te empieza a levantar las manos, decir, tú puedes, But porque they yo start pasé lifting ese your hands momento up. también y lo logré porque Dios estaba conmigo. Say, I achieved it because the Lord was with me. Pero alguien But, que ha people- fracasado no te puede decir lo mismo. but someone who has failed, they can't tell you the same. Alguien que está afuera no puede decirte lo mismo. Someone who's outside. Alguien que es espiritual puede decirte por qué. Porque Saúl, a pesar que veo que Saúl fue malo y fracasó, Because even if we see that Pero Saúl Saul was evil conocía. and failed, Saúl cuando Dios lo llamó, Saul knew when the cuando Lord Dios lo called llamó, him. Saúl conoció quién era Dios. Saul knew Porque who Saúl the Lord was. Era un hombre de campo, Because pero Saul un was, día Dios a, lo llama, was y a cuando man Dios lo of llama, labor. Dios le muestra quién era él. Porque el One primer day. momento Saúl empieza a profetizar. The first ¿Qué moment sabía Saul Saúl de started to profetizar? No prophesy. sabía nada. And he didn't know Y Dios le anything. empezó a mostrar, este soy yo, el And the que va a Lord estar showed contigo. Saul who Entonces Saúl the conocía. Lord is. Por eso cuando David llega, dice, nadie quiere. Amo David, si tú quieres, tú puedes. And Saul said, ¿Por qué? David, Porque you ese can do it. Dios que tú estás creyendo, Because the Lord that yo you le believe creí un in, día y I Él me believed in levantó him y me one tiene day. aquí donde estoy. and he rose me to where I am. Ese es el Dios That's the que Lord servimos. that we serve. Pero tienes que juntarte gente espiritual, We have to gente, surround gente yourself de with cambio, spiritual gente que de people. verdad te levante las manos, People who lift no you up, gente que te baje. not people Si who alguien te keep dice you no down. puedes, dile el Señor te reprenda, Satanás, You que might con say, Dios todo "Rebuke se him and puede. Satan. ¿Verdad? Muchas veces tenemos miedo, ahí va a decir que le dije Satanás. ¿Sabes? You might Jesús be una vez, scared that- como le dijo a Pedro, ¿verdad? Jesus Pedro pasó un momento así, Pedro estaba told bien, Peter, ¿verdad? Pero dice un día Jesús iba a ir a una ciudad said that Jesus y was going sabían to que a ahí city. lo estaban buscando para matarlo. And they knew, the disciples, that they were Jesús seeking sabía con quién Jesus to kill andaba. him. Jesús sabía que su día no había llegado. Jesus knew that his time Y was pero not yet viene to un come. Pedro y Pedro le dice, Jesús, Peter no says, vayas para allá, Jesus, don't go te there. van a matar. He said, they're going to kill you. De gente así no te debes juntar. People Gente like que te that diga, should te not- van a matar, ese you should virus not te va a surround yourself matar, with. ese virus te va a pegar, esa Yes. enfermedad te va a pegar. You're going to get sick.
Si empiezas a huir, vas a ser el primero que te va a pegar. If you're going to start to run away, you're going to be the Pero first one cuando to get confías it. en Dios, But if you trust in no the Lord, importa que llegue, no matter if it comes, Dios va a estar ahí para ayudarte. the Lord will be there to Dios va a help you. estar ahí para cuidarte. The Lord will be there to Es take por care of you. importante rodearte de gente, That's why it's gente de important fe. to surround yourself with people of faith. Otro punto Another point que debes seguir that you para should vivir en follow, paz, to live in peace, aún en medio de la tormenta. even through the storm. Aprende Learn a soltar el control. to lose Van a control. decir, ¿por qué? El control de la tele. What you may say, the controller. Pero si entendiste esa of the parte, TV. control, ¿qué es un control? ¿Qué hace un control de una televisión? What does the Controla la remote televisión. of the TV Cambias do? canales o lo que sea. You can Eso change es control. channels, Entonces sí entendiste. Pero no me refiero a ese control. but I'm not referring to Suelta el that. control de tu Remote. vida. But it said, lose the control of your life. Deja que Dios controle tu vida. Let the Lord control your life. Dale el control a Dios. Give Que Dios the sea control to the tomando el Lord. control de tu vida. José Joseph le dio el control a Dios. gave the Lord his Por eso, control. aunque José le iba pasando lo que iba pasando, No matter what Joseph was going through, él seguía en paz he had peace porque Dios estaba controlándolo. because the Lord Le was había dejado el controlling control a his Dios. life. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, Why? Because the Lord had tú told vas a Joseph, ser alguien grande. you will be Tú vas a ser someone alguien great. importante. Entonces Dios, You'll be someone important. José desde ese momento dijo, bueno, So Joseph, since that toma el moment, control de mi vida. said, Lord, take control of my life. Toma el control de mi vida. Take control of my life. Y fue fácil. And was it easy? No va a ser fácil muchas veces. It's not going to be easy. Cuando tú le digas a Dios, toma el control de mi vida, If you tell the Lord, take control of my life, vas a ver momentos difíciles. you will see hard times. Pero no te espantes por eso, porque muchas veces, ay no, entonces don't be mejor le sirvo a Dios scared. hacia medias. A medias una paliza te va a dar el diablo. Va a ser peor. Pero con Dios, Dios aunque pase la tormenta, But Dios with va a the estar ahí Lord, para no ayudarte. matter if you're going through the storm, Dios va a estar ahí para the ayudarte Lord will be siempre. there to help you. Ayudarte que tu mente y tu corazón For your heart and your no mind anden pensando en lo que está pasando a tu alrededor, will not focus on what's sino que going tu around mente y you. tu corazón esté, Dios va a hacer esto conmigo. But the Lord Me will do están something matando, with pero you, no lo van a lograr, porque Dios va a hacer esto conmigo. because the Lord will Por do eso- something with you. Por eso José no, su mente no cambiaba. ¿Por qué? Joseph's Porque su mind did mente not era, change voy a ser alguien importante. because he said, one day Dios I will be dijo, someone great. Y Dios lo hará. The Lord said, Si he Dios will lo do. dijo a tu vida, If the Lord Dios said lo it va a to your hacer en tu life, vida. the Lord will do it. Pero dale el control a Dios. But give the Lord Dice Proverbios control. 3:5. Proverbs 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón Trust in the Lord with all your heart y no te apoyes en tu propia prudencia. and don't lean on your own understanding. Entonces, ¿qué? Confía en Dios con todo tu corazón. So trust in the Lord with all your heart. O sea, le dice el control a Dios. You gave the Lord control. Confía que aunque pases tinieblas, Trust in Him that even if you're in darkness, aunque pases circunstancia, even if there's a situation, Dios tiene el control. the Lord has control. No importa lo que estés pasando, No matter Dios what you're going tiene el through. control. The Lord has control. Y nunca es para mal, sino para bien. And it's never Dice la for palabra, bad, but for good. Que a nosotros todas las cosas nos ayudan a The word bien. says that all Sea things malo, sea help us bueno, todo nos for ayuda good. bien. ¿Por qué? Porque dejamos que Why? Dios guíe nuestra vida. Because we let the Lord guide our lives. Por eso los 3 hebreos That's why the 3 Hebrews, se dejaron guiar por Dios. they let themselves be guided Jesús by the mismo Lord. estuvo con ellos en el horno. And Jesus Jesús was with mismo them as estuvo ahí well in con the ellos. furnace. He was with them Después que salieron, after they came out. esa nación dice, los metieron a ellos porque adoraban, porque esa nación adoraba ídolos. Because the Entonces, como ellos no nation quisieron would adorarlos, worship idols. Dije, lo vamos a meter ahí. And Pero they ¿qué pasó? didn't want to worship, so they Confiaron threw en them in the Dios. furnace. And they trusted in the Lord. Dios los libró. The Lord Y freed them. cuando salen, And when they come el out, mismo rey firma un edicto y the dice, same king ahora says- todos, todo el reino, signs a verdict and says, adoren al everyone Dios de estos will jóvenes. worship the Lord of these men. Dios lo cambió todo porque Dios tiene The el Lord control. changed everything. Aunque veas el horno difícil, el Even horno if de you see the fuego, furnace, Dios sabe para qué lo está usando. the Lord Dios knows, sabe por qué está usando why ese he's horno using para it. algo bueno. He knows that Porque he's antes de using ese it for horno, something good. ellos eran los únicos que adoraban a Dios. Todos adoraban a ídolos. They los all miraban used to mal. worship idols.
decían cualquier cosa de ellos, They would pero say al salir del anything horno, about them, but once they todos come out of the adoraban al mismo furnace, Dios que they ellos. all worship the same Lord that the Y todos three querían Hebrews. ser como ellos. And they all wanted to be Porque like no them. solo dijo el rey adoren al Dios de ellos, dice ahora van a ser los gobernadores de esta nación. And then they became governors of the nation. Siempre el horno de fuego que pasa en tu vida, All the cuando le estás dejando el control a the Dios, furnace in your es life that Dios you're para going to go llevarte a un through lugar mejor. is for the Lord to take Pero you to a solo better va a place. pasar But it's only going to happen que tú le dejes el control a Dios. if you give control to the Que Lord. pase lo que pasa, tú digas That no Dios tiene matter el what control. happens, the Lord Vino has esta enfermedad a mi control. vida, Dios tiene el control. No matter if sickness comes, Y Dios la va a quitar. Vino esto, Dios lo va a quitar. Tienes que dejar el control a Dios. you have to give control to the Lord. Tienes que dejar que el Señor sea. Por eso Jesús dijo, no se haga mi voluntad, That's why Jesus sino said, la tuya. don't let my will be done, but yours. Jesús dice que se haga tu voluntad, le dejó el control a Dios. He Dijo, gave the Lord control. yo no quiero pasar esto, He said, I don't pero want haz to lo go que tú through this. quieras. Va a haber You- cosas que no queremos Your will, pasar, Lord. pero debemos decir, Señor, si es tu voluntad, haz lo Yours. que tú quieras. Tell the Lord Si es lo que tú that quieres de you vivir, should do haz lo His que tú will. quieras. ¿Por qué? Why? Porque eso va a ser para llevarte Dios a algo mejor. Because that's what the Lord's going to Nunca, use to take you to a nunca he better visto place. en la palabra que Dios y en Never esos have I tiempos seen pase a in un these hombre times por algo difícil, that a que man should sea go para through algo peor. hardships. Siempre es That's para not pasarlo something a algo mejor. Porque greater la prueba, in the end. el horno de fuego donde debes pasar, Because that's the challenge, the fiery pero es furnace. para llevarte a algo mejor. Is to Entonces take you to a better place. debes soltar el control a Dios. So you should give the Lord control of your life. Entonces, hemos aprendido estos puntos. So we have learned these points. Son puntos que debes recordar, There are points that you should remember, que debes llevar en tu mente y en tu corazón that you should have in your mind and in your para heart poder vivir en paz. to be able to live in peace. Pero hay otro punto. Otro punto que es Another step is la gratitud. thanksgiving. La gratitud. Thanksgiving. Entonces son 5 puntos. Tienes que tener gratitud. Dice la palabra del There Señor, are 5 together. dad gracias a Dios en Lord says, todo, Give porque esta es thanksgiving la to the Lord voluntad through del Padre everything, en Cristo Jesús. because that is the will of the Lord. O sea, hablamos de estar en horno, So if we're talking about being in a pero está en el furnace, horno y dices gracias, Señor. and you say, thank you, Lord, No dice, Señor, ayúdame. you don't say, Lord, help me. No, si Dios está contigo, no necesitas decir, Señor, ayúdame. Ya está Él ahí para ayudarte. The Lord is with you. He's Lo already único que there tienes to que help decir, you. gracias, Señor. You don't have, all you need to do is say, thank Gracias, you, Lord. Señor. Aunque veas el fuego ahí. Los hebreos vieron el fuego, los metieron. The Pero dice la Hebrews saw palabra the que fire. cuando ve el rey, dice, pues no eran 3 los que metieron. Then the king says, wasn't there Dice, 3? yo veo 4 allá. I see Y 4 uno men, se ve como el hijo del hombre. and one of them Y el looks like único que le the llaman son hijo of del man. hombre es a Jesús. And the son of Y man dice is que cuando salieron, Jesus. ni a humo olían. And it said that when they came out, they didn't even No se smell like quemaron. smoke. No pasó nada. ¿Por Nothing qué? happened. Porque ellos, a pesar que estaban ahí, estaban Because dando even if they were in gracias the a fire Dios. furnace, Entonces debemos dar gracias a Dios they gave thanks to the en Lord. todo momento. We should give thanks to the Lord all the time. Si no recuerdan a Pablo y a Silas, Now, remember Paul, no recuerdan, hay un canto de Pablo y Silas. Silas. Pablo y Silas, Paul, estos hombres these men, los agarran, los meten a la cárcel they grab them and take them to the jail. y no estaban en una cárcel como ahora que hasta ¿verdad? Le dan comidita y sueltos en sus rejas y todo. Y la palabra del Señor está it encadenados wasn't de like pies, encadenados de nowadays. manos. They were both cuffed from their feet ¿Quién and se their atrevería a hands. adorar a Dios así? ¿Quién diría, ay, sí, hoy sí Who adoro a would Dios, estoy say, "Let's amarrado worship aquí the con Lord in that cadenas? situation?" Pero Pablo y Silas, But Paul dice la palabra del Señor, que says cuando estaban ahí, that when they were in jail, empiezan a adorar a Dios. they start to worship the Lord. ¿Quién adora a Dios de esa manera? Who worships the Lord that way? Ellos le estaban dando gracias a Dios, gracias. They were giving thanksgiving to No, the no estaban Lord. cantando aquel canto y dice, gracias They were saying, Cristo. Thank you, Christ. Dando gracias They were y amarrados, giving thanks. encadenados Even if they were cuffed, en una cárcel. they were chained in jail. Pero ellos estaban dando gracias. ¿Y But eso they qué were giving causó? thanksgiving. Causó, dice, que las cadenas se rompieran. And it says that the No tuvieron que chains hacer came fuerza. off. Las gracias que ellos dieron hicieron que las cadenas The rompieran. thanksgiving that they gave broke the chains. Y dice que la cárcel tembló And it said that the prison trembled y salieron libres.
and they were freed porque dieron gracias. because they gave thanks. Y tú debes dar gracias a Dios. You Vea should el give momento thanks to the difícil, Lord. dale gracias a Dios. No digas, ¿por qué Dios me deja pasar esto? Porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios me deja pasar esto? ¿Por qué Dios lo otro? Dios dijo que iba a estar conmigo. The Lord Y said, ahora me está "You'll be pasando with esto". me, Por and eso now no ves la mano I'm de going Dios. through hardships." Por eso no vemos la mano That's why de we Dios. don't see the hand of the Porque en Lord. vez de dar gracias, reclamamos. Because instead of giving thanks, Y las We- gracias que tú le des va a hacer que Dios haga el milagro en tu we vida. argue. Las gracias que tú le des va a hacer que Dios haga ese milagro que está esperando en tu vida. Giving thanks to the Lord will make that Pero miracle no, muchas happen veces in your agarramos life. lo contrario. But a Por lot eso of times fracasó el we pueblo de grab Israel on porque to the siempre negative. quejaban. La queja no te va a ayudar a avanzar. Whining will not help you move Entonces, forward. entonces debemos cultivar eso en nuestra vida, So we should keep that in en our nuestra life, mente y en nuestro in our corazón. mind, in ¿Para our qué? heart. Why? Para que cada paso que demos, So that every step we nuestra take, mente sea guardada por our Dios mind y is nuestro guarded by the corazón. Lord. And Venga our lo que heart. venga, nuestra No matter mente what may va a come. estar siempre confiando en Dios. Our mind will always be trusting in the Lord. Porque así José Because no that's how Joseph- pensaba en otras cosas. ¿Por qué? Porque estaba su mente y su corazón guardada por Dios. Yo no, y tú quieres que Dios guarde tu mente y tu corazón. I don't know if you want the Lord to guard your mind and your Deja heart. que Dios tome el control de tu vida. Let the Lord take control of your life. Deja que Dios tome el control de tu vida. Let the Lord take control over your life. Entonces, debes recordar esto. Hay 5 Remember puntos this. que debes llevar para poder vivir en paz. The points they should take to live No in importa peace. lo que venga este año, lo que venga adelante, que nuestra paz siga con nosotros. That Que our esa peace paz esté con nosotros, should be with us. ¿verdad? Porque no sabemos qué pueda venir. Because Nuevo we don't know gobierno, what may come. nuevas leyes, nuevas, no New sabemos. government, new laws, no matter, we don't Pero know. si tú guardas tu mente y tu corazón, But if you guard your o tú mind and your guardas heart, estos puntos, Dios va a guardar tu mente y if tu you keep corazón. these No importa lo que steps, pase. no matter what happens, Por mucha gente, aún cristianos, bueno, yo Because digo, a a lot veces se of llaman people cristianos, pero saber si lo son. call Que viene themselves una guerra. Christians, but we Ay, don't know no, if they viene are. guerra. Ay, no, que ahora va a estar Trump de presidente, nos va a deportar. Si eres cristiano, no creo que sea cristiano alguien que piense de esa manera. Yo digo, gracias Señor, si pusiste a Trump, gloria a Dios. Si me va a deportar, gloria a Dios, pues siempre dale la gloria a Él. I'll give glory to Que the Dios Lord te va a all the librar. time, because the Lord will free ¿Verdad? you. Pero no debes, por eso debes llevar estos 5 puntos. ¿Para qué? Para que venga lo que venga, no importa. Because no matter what may No come, importa, venga lo que venga, mi confianza está en Dios. your trust should be in the Lord. Vamos de pie. Let's stand. Tu confianza debe ser en Él. Your trust should be Entonces in the Lord. recuerda esto, tienes que tener la oración contigo, Have prayer with you. meditación en la palabra, Meditate in the Word, comunidad espiritual, spiritual community, entrega el control de tu vida a Dios and give the Lord y gratitud. control of your life and gratitude, thanksgiving. La paz de Dios es un regalo que no depende de nuestras circunstancias, Peace sino de nuestra from the Lord comunión con Él. is based on La our paz de communion Dios with no the Lord. depende de nuestras circunstancias, sino de la comunión con Él. Entonces, esa paz va a venir de la comunión que tú tengas con Él. ¿Qué comunión estás llevando con Él? What communion do you have with the Lord? ¿Cómo estás viviendo con Él? How are you living with the Lord? ¿Estás en esa comunión, en la oración con Él? Are you in that communion with the ¿Meditas en la palabra? Lord? Do you meditate in the Word? ¿Estás teniendo comunión con gente de fe? Are you having communion with people of faith? ¿Le vas a dejar que Dios tome el control de tu vida? Are you going to let the Lord take ¿Y control vas a over darle your gracias life? siempre lo que venga, no importa lo que esté pasando? Are you going to give thanks to the Lord no matter what may come? Analiza. Analiza y piensa qué es lo que quieres para tu vida. What do you want in your life? ¿Qué es lo que esperas de tu vida? What are you waiting for in your life? Si quieres vivir en paz con Dios, If you want to live with peace debes with the Lord, llevar estos 5 pasos. you should, Y nada va a perturbar these tu steps. paz. and nothing would Venga take lo away que your venga. peace. Dios va a decir, yo estoy contigo. The Lord will say, He is Yo with estoy contigo, no te dejaré Lord ni is with you. desampararé, dice la you, palabra and del He will Señor. not Ese es discard you. Dios, ese es nuestro Dios. Él no nos va a dejar, venga lo que venga, pase lo que pase. Dios va a estar contigo. The Lord will be with you. Pero debes seguir estos 5 pasos. But try and follow these ¿Verdad? steps. No hagamos como hemos hecho siempre.
Let's que not do hacemos like una we cosa always pero do. la otra no. That we do Hacemos one esto thing, pero lo but otro we no. don't do the other. Esto sí me gusta, esto no me gusta. I like No. this, but I don't like that. ¿Quieres ver la mano de Dios? You want to see the hand of the ¿Quieres ver Lord. la paz de Dios en tu vida? Haz todo lo que Dios te dice. Estos 5 pasos what que the te hemos Lord dado asks esta of you. mañana. Que seas tú recibiendo y que este Let año it be venga lo you que venga, Receiving, véase lo que pase, no matter what tú may puedas happen, decir, no importa, Dios está conmigo. you may say, the Dios Lord es is mi with me. sanador, The Lord is Dios my es mi healer. libertador. The Lord is my Él me va a freer. cuidar y me